Hoy leemos el Evangelio según San Juan, capítulo 20, versículos del 19 al 31. Al anochecer del día de la resurrección, estando cerradas las puertas de la casa donde se hallaban los discípulos por miedo a los judíos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: «La paz esté con ustedes». Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Cuando los discípulos vieron al Señor, se llenaron de alegría. De nuevo les dijo Jesús: «La paz esté con ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo». Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo: «Reciban el Espíritu Santo. A los que les perdonen los pecados les quedarán perdonados, y a los que no se los perdonen les quedarán sin perdonar». Tomás, uno de los 12, a quien llamaban el gemelo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Y los otros discípulos le decían: «Hemos visto al Señor». Pero él les contestó: «Si no veo en sus manos la señal de los clavos, y si no meto mi dedo en los agujeros de los clavos, y no meto mi mano en su costado, no creeré». 8 días después estaban reunidos los discípulos a puerta cerrada, y Tomás estaba con ellos. Jesús se presentó de nuevo en medio de ellos y les dijo: «La paz esté con ustedes». Luego le dijo a Tomás: «Aquí están mis manos, acerca tu dedo, trae acá tu mano y métela en mi costado, y no sigas dudando, sino cree». Tomás le respondió: «Señor mío y Dios mío». Jesús añadió: «Tú crees porque me has visto, dichosos los que creen sin haber visto». Otros muchos signos hizo Jesús en presencia de sus discípulos, pero no están escritos en este libro. Se escribieron estos para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. El Evangelio que hoy hemos leído comienza por darnos informaciones de tipo temporal o cronológico. Nos habla de la noche del día de la resurrección. Se refiere al primer día después del sábado, que los cristianos llamaron Dies Domini, el día del Señor, con motivo de que ese día resucitó Jesús. Ese día, al amanecer muy temprano, María Magdalena había ido a la tumba y había descubierto que estaba abierta. Supuso que el cuerpo de Jesús no estaba allí, corrió a informar a los discípulos. Los discípulos fueron a ver, comprobaron que lo que decía Magdalena era verdad. María Magdalena se quedó junto al sepulcro y vio a unos ángeles y vio a Jesús. Y ahora ha caído la noche y los discípulos están encerrados en una casa que la tradición sitúa al suroeste de la ciudad de Jerusalén, muy cerca de la puerta de los Esenios, así se llama esa puerta de la muralla antigua. Y allí está el cenáculo donde Jesús celebró con ellos y celebró la primera misa, los instituyó sacerdotes. Allí mismo se les aparece y allí mismo sucederán los acontecimientos de Pentecostés. Los discípulos están encerrados como habían cerrado la tumba de Jesús, los que la querían asegurar. Y los discípulos parecen también sepultados por el miedo, un miedo a los mismos que han dado muerte a Jesús, los judíos. En el Evangelio los judíos son identificados en varios modos, pero principalmente los que ahora se refieren es el grupo de personas que hicieron que se eliminara a Jesús: los sumos sacerdotes, los ancianos y los principales del pueblo. Desde el ángulo de San Juan, varias veces se ha mencionado cómo el pueblo le tiene miedo a los judíos. Primero oímos que Nicodemo,
era discípulo, había venido en secreto a buscar a Jesús de noche. Después escuchamos que los padres del ciego de nacimiento tienen miedo a que los expulsen. Luego al final descubrimos que también José de Arimatea era un discípulo oculto de Jesús por miedo a los judíos. Estos discípulos están prácticamente encerrados por temor a que les pase lo mismo que a Jesús, y de repente, sin tocar a la puerta, sin entrar por una ventana o por algún otro espacio, se apareció en medio de ellos Jesús. Los saludó diciéndoles: la paz esté con ustedes. La paz es el don de Jesús. Él les había dicho en la última cena, en su discurso, que está en San Juan, que no perdieran la paz, que les daba la paz, pero no como la del mundo. Y ahora que no tienen paz, los saluda, les da la paz y les muestra el motivo por el que deben estar en paz. A él lo mataron los seres humanos y ahora les muestra las manos y el costado, señales que lo identifican como el mismo que es su maestro y que fue crucificado, pero que ahora está vivo. Él les dijo que se iba a ir por un tiempo, pero que se iba a volver a presentar con ellos y se iban a alegrar. Y ahora los discípulos ven al Señor, es su maestro, y se llenan de alegría. Y les vuelve a decir: la paz esté con ustedes, y enseguida sopla sobre ellos. Y esto recuerda el momento en que Dios hizo al hombre en el Génesis, lo hizo de barro y sopló sobre él y le dio vida. Este soplar de Jesús sobre los discípulos está dando una nueva existencia, los hace participar de su misión, les comunica al Espíritu Santo sin que ellos lo pidan, les ordena que reciban al Espíritu Santo y los hace partícipes de su misión. Él es el Cordero que quitó el pecado del mundo. Así apareció al principio y así murió en la hora de sacrificar a los corderos. Y hace que los discípulos ahora tengan su misma autoridad para perdonar los pecados. A quienes ellos los perdonen les van a quedar perdonados, y a los que no se los perdonen les van a quedar sin perdonar. Esto es importante entenderlo, porque hay una falsa misericordia que ha ido adquiriendo ciudadanía en medio de la iglesia. Nosotros debemos atenernos a las palabras de Jesús y no a las novedades guiadas por el sentimentalismo o el psicologismo. Jesús definió cómo se administraba este poder de perdonar los pecados. A quienes ustedes le perdonen los pecados. Para poder saber a quién van a perdonar los pecados, los discípulos tendrán que escuchar al penitente y saber si tiene el propósito de enmendarse, si verdaderamente está arrepentido y quiere convertirse. Si él no quiere convertirse, no le va a dar el perdón, porque así lo ha dispuesto Jesús. Sus pecados quedarán sin perdonar, pero esto no es egoísmo o cerrazón de parte de la iglesia, sino la disposición de Jesús como una llamada nueva a la conversión verdadera y no solo un sentimentalismo. Tomás no estaba con ellos cuando vino Jesús y él no les creyó que lo habían visto, y por eso ponía sus condiciones: si yo no veo los agujeros de los clavos, si no meto además mis dedos en los agujeros de los clavos y además en su costado mi mano, no voy a creer. 8 días después, en el mismo lugar, Jesús, mientras que estaban reunidos los discípulos, a puerta cerrada, ahora que Jesús viene, Tomás está también con ellos y vuelve a aparecerse sin tocar puerta, sin llamar por ningún lugar, porque su cuerpo ha sido glorificado y el espacio y las materias no son para Jesús un problema. Atraviesa las paredes, se hace presente en medio de ellos y les vuelve a saludar con el saludo de la paz, que aunque era normal el saludo entre ellos, ahora tiene un significado nuevo porque ellos tienen miedo a la muerte. Le habla a Tomás que se acerque a él, que vea sus manos, que introduzca sus dedos, que meta la mano en su costado para que ya no dude de que es verdaderamente Jesús. Y este consigue la más importante confesión de fe que hay en el Evangelio, porque reconoce a Jesús no solo como el Señor, sino como a Dios. Y así Jesús le dice: tú crees porque has visto, pero la dicha de los que no me han visto y creerán es mucho mayor. Y Jesús hizo otros muchos signos en presencia de sus discípulos, como un maestro enseña delante de los discípulos, pero todo eso no está escrito en el libro, en el Evangelio de Juan.
Lo que se escribió es lo único necesario para demostrar que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y creyendo en Él se tenga vida en su nombre. Que el Señor los bendiga. Hasta pronto. Sea alabado el Santísimo Sacramento.